Muy buenas y muy bienvenido al segundo estudio de cómo fundar iglesias autónomas. De nuevo les agradezco su presencia en cuanto a este estudio, su participación, y también agradezco al Señor por la bendición de poder estar con ustedes y al pastor Adam Friedenstein por dar la invitación. Tomen sus Biblias de nuevo y también su cuaderno o los apuntes, y vamos a comenzar. Hoy vamos a probar una solución, porque grabar 50 minutos o una hora ah, se complica un poco la cosa en cuanto a transferir o pasar las clases a ustedes. Así que damos gracias a Dios por que podemos estudiar su palabra. Vayan abriendo otra vez a Hechos capítulo 14. Vamos a enfatizar varias cosas, pero tenemos que seguir y adelantarnos y no repetir mucho. Aunque voy a hacer una sugerencia. Si usted está estudiando la Biblia, especialmente con la idea de poner en práctica algo o dar una clase, una lección sobre un pasaje, es bueno leer el pasaje bíblico por lo menos unas 10 veces. Ay, hermano Green, cuánto trabajo. Pero por leer 10 veces el pasaje, usted va a estar mejor en control de lo que hay en el pasaje. También hago la sugerencia de que usted lea cuidadosamente por lo menos una vez el libro de texto que estamos usando para esta clase. Y es al nivel de seminario. Si fuera en un instituto bíblico sería diferente, pero ya son estudiantes ustedes y son profesionales, son personas serias en el sentido de que reconocen la importancia de lo que están estudiando. Hermanos, ¿cuáles dos palabras que usamos al principio? Reconocer y agradecer. Pero también quisiera decirles esto, y es muy importante. A la vez que estuve estudiando para sacar la licencia de mecánico de aviación, tomé unos estudios o presenté unos estudios con un señor mecánico viejito, y él nos ayudó a aprender lo que debíamos de saber como mecánicos de aviación, pero nos dio unas palabras de sabiduría. Él dijo, el mecánico no tiene que saber todas las respuestas. Y usted no tiene que memorizar todas las respuestas. Usted no tiene que saber todo. Pero él dice, usted debe saber dónde encontrar la respuesta. Usted debe tener materiales, debe tener libros, manuales, etcétera, o acceso a personas de mucha experiencia para informarse. Y voy a decir lo mismo para nosotros. No tenemos que saber todo lo que hay que saber en cuanto a servir al Señor o en cuanto a fundar o establecer iglesias autónomas, pero sí vale la pena tener el manual, la Biblia, vale también tener una concordancia de la Biblia, un diccionario de la Biblia, y también si usted está trabajando en otra cultura, en otro idioma, vale tener también un diccionario bueno que toca los temas de ese idioma nuevo. Ahora, sigamos adelante
Y en el libro de texto llegamos a la página 16. Aquí doy la expresión una definición. Estamos hablando de comenzar y establecer iglesias autónomas. Claro, la Biblia es nuestro manual. Aquí tenemos el patrón, como anteriormente en la lección número 1. Eh, Mencionamos Hechos 14, versículo 21 al 28. Hoy quiero dar unos pensamientos sobre una definición. Cuando las iglesias locales establecidas envían misioneros a cualquier lugar y especialmente cuando sea necesario cruzar fronteras culturales, lingüísticas, éticas o étnicas, mejor dicho, y nacionales con el Evangelio, el objeto de prioridad debe ser el de plantar y establecer nuevas iglesias viales que pueden cultivar un aspecto natural y formar un patrón culturalmente revelante de crecimiento neotestamentario. Ahora, es un párrafo algo largo, pero hermanos, es sumamente importante. En resumen, doy varias cosas aquí que pensar. Los dos objetivos principales de misiones son el evangelismo y plantar iglesias. Mateo 28, 19 al 20. O incluimos 18 también, porque en el versículo 18 de Mateo 28 el Señor dice que Él tiene toda autoridad, todo poder. Él nos puede mandar, Él nos puede guiar, Él nos puede dictar su voluntad. Número 2, trabajamos para fundar iglesias bíblicas o iglesias que tienen doctrina bíblica, la única base de nuestra fe y práctica. Número 3, el propósito es establecer iglesias autónomas que pueden gobernarse, y hermanos van a oír muchas veces y hay que recordar que tres cosas básicas que tienen todas las iglesias autónomas son estas: gobernarse, sostenerse y también reproducirse o propagarse. Número 4, estar en el ministerio y buscar establecer o plantar iglesias nuevas es una batalla. Usted no debe de tener la ilusión de que comenzar y fundar una iglesia va a ser una cosa sin oposición, aunque el Señor prometió en Mateo 16 que las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra nosotros, o en otras palabras, nosotros podemos ir en el territorio dominado por Satanás, y el Señor ha prometido bendecir su palabra y los esfuerzos de comenzar y establecer iglesias locales. Va a haber oposición, va a haber batallas, va a haber momentos de desánimo, etcétera. Luego también quiero recordarles el éxito del plantador de iglesias depende en gran parte del liderazgo nacional que el Señor levanta. Ayer mencionamos, o en la primera lección mencionamos, el hecho de que es sabio el plantador de iglesia que reconoce la importancia y tiene como colaboradores los que son personas de la zona o el área donde está buscando levantar una iglesia nueva. Luego, hay que obrar bíblicamente. Nosotros no queremos usar medios y cosas que no son bíblicas. Algunas veces he escuchado la expresión, ah, el fin justifica los medios, pero no es así. Nosotros sí reconocemos la importancia
de el fin. ¿Cuál es el fin? Buscamos la salvación de las almas, buscamos el crecimiento espiritual de ellos, buscamos esas cosas son de suma importancia porque del evangelismo y el discipulado depende todo el ministerio que nosotros esperamos tener, a que Dios nos ha llamado. Ahora, pero por eso no vamos a usar trucos, no vamos a usar engaño, no vamos a usar medios que deshonran al Señor. Ahora, no hay que abandonar el ministerio o esta gran tarea que nosotros tenemos de ganar almas y establecer iglesias porque haya oposición. Y de el resumen, el último punto es, uno resulta exitoso cuando todos los demás alrededor uh, tienen éxito también. Son exitosos los que nosotros servimos. Yo sé que el pastor Friedenstein, él entiende que el éxito de él depende de que tengan éxito ustedes. Por eso él se ha dedicado al ministerio allí en Cojutepeque. Ahora, voy a dar una definición breve otra vez de lo que es una iglesia autónoma. En la página 17 de su cuaderno o de su libro de texto, se usa esta palabra. Ahora, en otros lugares, en otro contexto, usamos la expresión indígena. Por ejemplo, en inglés hablamos de iglesias indígenas, pero la palabra indígena no tiene el mismo significado en español. Y no estamos buscando establecer iglesias que solo sirven a las gentes que viven aisladamente en las aldeas de las montañas, etcétera. Por eso usamos la expresión autónoma. Ahora, hermanos, hay que recordar la promesa del Señor que Él iba a establecer su iglesia. Ahora, reconozcamos esto. Es una promesa hecha por el Señor. Cuando Él da una promesa, sea en cuanto a la salvación, en cuanto a la provisión, en cuanto a establecer su iglesia, podemos confiar en esa palabra de nuestro Señor y esa promesa. Pero noten que Él dice mi iglesia, no es mía, no es del pastor Adam Friedenstein, no es de otro individuo más que el Señor Jesucristo. Es su iglesia. Lamentablemente, algunos obreros, algunos pastores llegan a creer que la iglesia que se ha establecido es propiedad suya. Ahora, el problema es que Cristo pagó con su sangre, según Hechos capítulo 20, Él compró, Dios compró con su sangre las almas que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, aunque hayamos pagado un precio, no hemos pagado el precio de comprar la salvación de las almas, de su iglesia. Ahora, la primera cosa que quiero decir aquí, y en la explicación o definición de una iglesia autónoma, es que se gobierna. Es por eso que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, cuando ellos alcanzaron a las personas por medio de la predicación de la palabra de Dios, luego los enseñaron o enseñaron las cosas que Cristo nos ha dejado y claro, Él fue usado por el Señor para escribir la escritura que nosotros tenemos ahorita. Él y otros hombres fueron movidos por el Señor y ellos recibieron las palabras inspiradas. Recuerden, son las palabras que son inspiradas, no los hombres.
porque la palabra inspirar quiere decir exhalido. El Señor exhaló estas palabras, no exhaló a los hombres, ¿ok? Pero Él sí tomó a hombres especiales, movió en sus vidas, les motivó y les dio las palabras inspiradas. Por lo tanto, tenemos el manual de una iglesia neotestamentaria. Tenemos el manual y ellos, después de tener discípulos, después de tener un grupo de personas salvas, ellos formaron una iglesia local en diferentes pueblos, diferentes ciudades, en Macedonia, por ejemplo. Pero aquí está la clave. Si nosotros vamos a establecer iglesias autónomas, tenemos que enseñar los principios bíblicos que permitan a las personas gobernarse. La verdad es que cuando vemos este punto es sumamente importante, hermanos. Las iglesias autónomas se gobiernan de acuerdo con la enseñanza bíblica y la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia autónoma puede establecerse en cualquier lugar del mundo. Ellos ordenaron o pusieron ancianos, líderes en la iglesia. Nosotros como iglesias bíblicas y también se puede decir bautistas, no esperamos a que personas de otro lugar o que otras organizaciones, no hay lo que hay en otras religiones, se puede decir. No estamos esperando que alguien nos diga cómo tomar decisiones. Alguien nos ha enseñado la escritura. Por ejemplo, en el caso de que una persona, miembro de la iglesia, caiga en la inmoralidad, ¿cómo debemos responder? Si hemos estudiado la Biblia, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante, tenemos dirección cómo responder ante la inmoralidad de un miembro de la iglesia. Debe haber disciplina, pero no con la idea de destruir al individuo, sino restaurar. ¿Cómo sabemos eso? Por estudiar la Biblia, por guiarnos por la vida, por recordar que nosotros somos también pecadores, que el Señor quiere que su iglesia sea una cosa pura, santa. Entonces allí es solo un ejemplo. No tenemos que esperar a que otros vengan y nos digan, bueno, que hagan tal cosa. Lamentablemente, de una de las religiones muy grande, y nosotros no hablamos de ser una religión, somos una fe, y nosotros no hablamos de reglamentos y de cosas que tenemos que guardar porque pertenecemos a cierta institución religiosa. Nosotros tenemos una relación personal como individuos, pero también como iglesia autónoma con el Señor y su palabra. Ahora, sigamos adelante porque que una iglesia bíblica de forma neotestamentaria es una iglesia que se gobierna, toma decisiones para sí, para el bien del ministerio y para la obra, pero también en cuanto a muchas otras cosas y vamos al estudiar, vamos a tocar algunos temas más. Pero también la segunda parte de ser una iglesia autónoma es que sea una iglesia que se sostiene. Ahora, ese sí es un problema en muchos lugares. Hay países que a veces la gente refiere a esos países como subdesarrollados o que son del tercer mundo.
Ahora, reconozco que hay países ricos y hay países pobres, pero no debemos establecer iglesias que dependen de otros, sino de su membresía. Debe depender la iglesia bíblica de los mismos miembros para lo que hace falta para el ministerio. Por ejemplo, si la iglesia tiene un pastor, la gente no debe esperar que otras iglesias en otra parte del mundo provea los fondos, los fondos para pagar el sueldo de su pastor. La misma iglesia, los mismos miembros que diezman y dan ofrendas arriba de sus diezmos. Y estoy seguro, si usted ha estado en la iglesia por un tiempo, reconoce que la Biblia habla y enseña sobre la responsabilidad de los miembros de las iglesias locales de diezmar y dar ofrendas para pagar las cuentas, los costos de tener una iglesia, sea comprar propiedad, edificar edificios, pagar el sueldo del pastor, pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera. Ahora, desgraciadamente, hay personas que tienen la idea de que, bueno, siéndoles sincero, yo sé que en El Salvador hay mucha excepción, porque mucha iglesia en El Salvador se hace responsable por sus propios gastos, etcétera, y no están esperando que personas de otros países envíen dinero solo para que, no, el Señor puede proveer por medio de los mismos miembros de la iglesia en cualquier lugar para que la iglesia funcione, que siga adelante. Ahora, enfatizamos algo. Cuando establecemos nosotros, por ejemplo, al establecer nuevas iglesias, y lo hemos hecho varias veces en estos años, no esperamos a que otros hagan cosas que la misma iglesia local debe hacer para sí misma. Ahora, por ejemplo, iglesias sí me pagaron el sueldo como misionero y gracias a Dios por eso. Eso está bien. Iglesias neotestamentarias como la iglesia de Filipos pagaba el sueldo, ayudaba económicamente a Pablo para establecer la iglesia de Filipos, por ejemplo. Y él él reconoce en Filipenses 4 eh, el esfuerzo de ellos de enviar una y otra vez para el sostén de ellos. Y él buscaba levantar una ofrenda en Filipos, no para sí, no que él quería un don, pero para ayudar, no pagar el sueldo de un pastor en Antioquía o en Jerusalén, sino ayudar a los hermanos necesitados que hubo en esos lugares. Ahora se sostiene la iglesia. Hermanos, cuando el misionero guía a la iglesia a esperar a que otros del extranjero o de diferentes lugares permanentemente paguen los gastos, están robando, en cierto sentido, de mucha bendición a la gente de esa nueva iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque, hermanos, Jesús mismo dice, según lo que leemos en Hechos, capítulo 20, que es más bendito dar que recibir. Una iglesia autónoma es una que se sostiene. Tercer lugar, es una iglesia que se propaga. Es una iglesia que busca reproducirse. Ustedes me tengan paciencia, ¿ok? Porque pasamos 9 años en El Salvador. Hermanos, pasamos 6 años en San Miguel. Algunos de ustedes pueden ser de San Miguel, el departamento o la misma ciudad.
Ustedes pueden, bueno, pueden saber lo que dice la gente de San Miguel. Cuando antes de irnos, la gente decía, ustedes van a ir a San Miguel, es antesala del infierno. ¿Por qué? Porque hace tanto calor. Pero pasamos años allí. 6 años vivimos en San Miguel y Dios nos ayudó a establecer lo que es hoy día el Tabernáculo Bautista de San Miguel, pastoreado por el hermano Roberto Nieto, antes por el hermano René Caros, antes por su servidor. Y hermanos, la bendición para mí como misionero es que esa iglesia se sostiene, pero también esa iglesia se gobierna, pero también esa iglesia se ha reproducido. Cuando fuimos a San Miguel en el año 73, hubo una misión bautista pequeña que tenía 15 a 20 personas en una ciudad de 100,000 personas. Y hubo una iglesia que tenía el nombre de Bautista. Y seguramente, como es la ética cristiana, yo fui a conocer al pastor de esa iglesia bautista para preguntarle algunas cosas y para asegurarle de que nosotros no íbamos a comenzar una iglesia al lado de ellos. Y él me dijo, "Ah, don Roberto, mejor que usted se empaque, que se vaya. Nosotros aquí en esta iglesia tenemos todo cubierto. Ya estamos aquí. No hace falta otra iglesia bautista." Y yo le hice unas preguntas, pastor, perdóname, pero ¿cuántos años tiene de estar aquí la iglesia esta? Me dijo, 100 años. 100 años. Gracias a Dios, felicidades. Pero ¿con cuántos miembros cuentan ustedes? Me dijo, tenemos más o menos 90, 95. Bueno, gracias a Dios por eso. ¿Y ganan almas? Sí. Generalmente tenemos un individuo o dos que aceptan a Cristo cada año. Bueno, hermano, yo le quiero decir esto. Mi propósito no es de venir y ser competencia para ustedes. La cosa es que aquí hay 100,000 personas. 100,000 personas. De ese número, ustedes han alcanzado en 100 años 99,900 individuos que no han alcanzado. Solo 100. Nosotros queremos dedicarnos a predicar el Evangelio a esos 99,900 en personas, individuos que no tienen a Cristo. Está bien. No le gustó a él que estuviéramos allí. A propósito, tampoco le gustaba que estuviéramos al obispo de la Iglesia Católica. Y cuando fuimos, vivimos al lado, en un apartamento, vivimos al lado de la casa obispal. Y él dijo a una hermana que después de llegar, nosotros aceptó a Cristo como Salvador personal. Ella alquilaba de él su casa, otra casa, y él dijo a ella, bueno, han venido esos muchachos de la iglesia mormona, no me preocupan. Pero ese gringo que vino con toda esposa e hija, él sí me preocupa. Qué bendición, qué cumplido, hermanos, porque lo que quiero decir es esto, para terminar estos 30 minutos de sesión. Nosotros estuvimos 6 años estableciendo lo que comenzó como la Iglesia Bautista Central, después por un problema tomó el nombre del Tabernáculo Bautista de San Miguel, y esa iglesia se ha multiplicado, y ahora en San Miguel, en la misma ciudad, puede haber hasta 7
u 8 iglesias hermanas del tabernáculo. El tabernáculo bajo el hermano René Claros y después ahora bajo el liderazgo del hermano Roberto Nieto y el hermano Tony, allí se ha multiplicado, se ha reproducido. Eso sí también es una parte de ser una iglesia autónoma.